Javier Asensio y Adam Elkost, están ustedes dos a punto de estrenar una miniserie de la cual son autores. El título de esta miniserie es The Reminder. ¿De qué se trata? ¿Quién de los dos puede comenzar a explicarnos cuál es la idea de esta propuesta? Bueno, The Reminder es, como bien dijiste, una serie o miniserie web de 4 episodios rodada en Quebec y se trata de Guy o Guy en francés, que es un joven de mi edad, bueno, actúa, así que se dirige hacia el aniversario de unos amigos en auto cuando tiene un accidente y el auto deja de funcionar. Entonces se vuelve envuelto en estar solo en la ruta, en el bosque de Quebec, sin señal, sin ayuda, y va a encontrar un lugar que lo va a esperar con, con una serie de eventos desafortunados. Se suele decir cuando se trata de realizadores que no son originarios de Quebec en particular o de Canadá en general, que producir audiovisual, producir películas, producir cortos, producir cine en general, series para televisión, es una tarea complicada. En este caso, imagino yo que será cuádruplemente complicada, ya que se trata de una miniserie de 4 capítulos. ¿Es así o fue mucho menos complicado de lo que uno supone? Bueno, evolucionó. Originalmente esto era un cortometraje. Ujú. Eh, y nos dimos cuenta que el formato iba a ser más efectivo siendo una serie de 4 episodios cortos, que la gente pudiera hacer lo que llaman clickbait o binge watching, es decir, mirar uno luego del otro, a continuación del otro, y sin sentir que recibís un video de 20 minutos y decís, bueno, lo miro más tarde. Esa fue una razón principal para cambiar el formato. Y respecto a la dificultad, eh, no sé si especialmente 4 veces más dificultoso. Es dificultoso para nosotros como inmigrantes realizar con los fondos que deberíamos y demás, y más estando ambos con nuestras ocupaciones, o sea, trabajamos de otras cosas y demás, y bueno, todo lo que incluye rodar de base es un, una industria que requiere mucha gente, equipos grandes de gente, a veces puede ser una docena de personas o a veces centenares. En nuestro caso, como es algo independiente, no éramos más que una docena, entre sonido, arte, realización, luces, catering, etcétera. Y solo coordinar eso puede ser muy difícil. Así que el resto, tal vez Javier pueda hablar de un poco lo que sigue una vez que rodaste, cómo puede dificultarse. Y en ese caso entonces le trasladamos la pregunta a Javier, ¿cómo se dificulta una vez que está todo el material rodado? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que Es han hecho muy, ustedes en todo caso? sí, es difícil la palabra dificultad para mí. Aún las dificultades son una fiesta con Adam. En el sentido que te hago una aclaración, porque recién nos presentaste, quizás el inconsciente te informó de eso, pero es escrita y dirigida por Adam. Sí, sí. Yo no escribí el film. Hicimos una colaboración anterior donde lo trabajamos juntos. Después, quizás más adelante vuelvo a eso, por eso te decía quizás como mis ganas de realizar a través de la música, por eso me adoro la música de film. Y con respecto, bueno, volviendo al tema de la dificultad del film, en realidad es tan espontáneo como surgen los elementos desencadenantes, la inspiración, y con Adam es siempre como una especie de juego. Puede ser hasta irónico, puede ser en este caso precisamente la anécdota fue
Adam, que me llama desde su trabajo, desde su compañía, estaba en el ascensor, creo, y me dice, escúcheme, y me graba un sonido con su celular y me dice, escucha esto, ¿qué es esto que suena como un abejorro, un sonido? Y paralelamente yo estaba con un dossier abierto trabajando en una composición mía para la cual había recibido una beca, donde me permitía explorar muchísimas técnicas tímbricas en la utilización de cuerdas, como técnicas de arco, cómo generar sonidos y texturas un poquito más extrañas. Y me tomó un par de horas hacer un esbozo, un borrador, y dije, bueno, porque ese sonido que Adam me había enviado sonaba en mi cabeza realmente como una cuerda frotada de algo que yo estaba haciendo en ese momento. Grabé algo rápidamente, un par de cosas bastante desagradables, qui dérangeait, como decimos en francés, ¿no? Bien molestas. Me acuerdo que aún la titulé Peor que el dentista. Y se lo envió a Adam y la respuesta de Adam fue completamente inesperada, porque como nos sucede a veces a los compositores, trabajamos muchísimo en algo, le ponemos mucho empeño y después la respuesta es, es muy bonito. Y a veces haces algo súper espontáneo, muy rápido, que no le das mucho valor, y del otro lado sucede como lo que sucedió a Adam, que le encantó y me dijo, si desapareces, ya tengo la música para el film. Me dijo. Así que ese fue el punto de partida para la música, y una vez bueno, que la vía ya estaba trazada con respecto a esta textura sonora, lo que siguió fue ir desarrollando, continuar la exploración bueno, lo hice con una violinista excepcional que se llama Andréane Tremblay, y empezamos a grabar capas de cuerdas, como trabajar todavía en la textura y paralelamente un poco en cuál es el tema que iba a aparecer en el tema, la armonía de la serie. Adam, y al igual que ha ocurrido con muchos realizadores, este ha sido un año, bueno, no solamente para los realizadores, para todo el mundo, pero específicamente para los realizadores ha sido un año de desafíos, un año muy particular, un año de pandemia que ha puesto veremos, en suspenso muchísimas producciones audiovisuales. ¿Cómo te las arreglaste para decidirte a encarar y encarar definitivamente este proyecto precisamente en un año tan particular? Bueno, por suerte el proyecto estaba rodado antes de que empezara la pandemia. Durante la pandemia hicimos mucho de lo que es el montaje, la postproducción, el polishing, como le llaman, o ya, perdón, no me recuerdo las palabras, el pulido de esa postproducción. Pero bueno, también requiere desafíos porque uno no se puede juntar con la gente, a hablar en persona, desarrollar códigos y demás. Pero creo que bueno, a Javier lo conozco de antes, entonces era más fácil y se dio, como él bien mencionó, que eh, él encontró el sonido que necesitaba la serie. Y pues yo le había dicho, quiero que sufran, en el buen sentido, porque es un thriller, tiene que estar tenso, y dije, que tienen que sufrir. Y ese test es como que ahí empezó a hablar más el corto. Yo lo había preeditado, pero como siempre nos ocurre a los realizadores, eh, a- al principio decís, esto no va para ningún lado, no funciona, y luego empezás, bueno, hay algo que puede andar, y después, che, esto está bastante bien, y después estás contento o satisfecho. Pero es como una curva. Y en cuanto a la pandemia, en ese sentido estuvimos bastante afortunados porque ya habíamos rodado. El rodaje no fue fácil necesariamente. Decidí actuar. Eh, Tengo un background en actuación, más que nada en teatro, pero sabía que iba a ser difícil de coordinar, pandemia o sin pandemia.
respecto de las disponibilidades, los lugares donde podíamos rodar y demás. Entonces me dije, bueno, si actúo no necesitamos ir a buscar o depender de un actor de Montreal que venga y esté disponible justo en ese momento que se desbloqueó tal lugar. Entonces lo resolvimos un poco de esa manera. Y tenía ganas de ver qué es lo que podía suceder de dirigir y actuar al mismo tiempo. eh, que definitivamente no sé si repetiría, porque estás un poco a, como dicen acá, a la aveuglette, a ciegas, ¿no? No ves los encuadres, cómo están quedando y demás, tenés que ir y ver y perdés tiempo, entonces es distinto que estar detrás de cámara. Pero bueno, no sé si me extendí un poco No, no, está en base a perfecto. la respuesta. No, está perfecto. Y Javier, en una entrevista anterior con nuestro colega Pablo Gómez Barrios, tú habías dicho que en ese momento, no recuerdo exactamente cuándo fue hecha esa nota, había llegado el momento de dedicarte a una obra musical pura, es decir, no de ponerle música a un trabajo audiovisual, sino de encarar tu realización musical personal. ¿Qué te llevó a volver entonces a la musicalización de, en este caso, una miniserie? Exactamente, es excelente tu pregunta. Y en realidad es que nunca volvemos, siempre estamos en paralelo. Ah, Y era exactamente eso que le había mencionado a Pablo en esa época. Era esta obra en la cual yo había comenzado la exploración en el momento en que Adam me envía ese mensaje. Yo estaba trabajando justamente en eso. Y paralelamente seguí trabajando bien. Por supuesto que cuando entró la serie fue como un buen trabajo intensivo que me dediqué a la música de la serie sin dejar de avanzar de a poco y al mismo tiempo inspirarme de las nuevas cosas que aparecían para esta obra o esta obra personal que pienso terminar alrededor de junio de este año. o sea, estás trabajando en ella todavía. Exactamente. Es una obra para una orquesta de cuerdas y piano, y es la primera vez bueno, en 9 años que no sé si sería apropiado decir invertir el proceso, porque me parece que es una extensión del mismo proceso de la escritura de música a la imagen, simplemente que esta vez eh, la inspiración es una historia que yo quiero contar a través de la música. Es como si estuviera escribiendo la música para el film que siempre me hubiese gustado que exista. Mm. Y quizás puede venir, y quizás no es un film, quizás es una instalación multimedia, quizás es otro, toma otra forma. Pero lo que sí me doy cuenta y que por eso nos entendemos también con Adam es que a mí me gusta contar muchas historias con la música. Los dos son inmigrantes, los dos son de origen argentino, si no me equivoco. Los dos llegaron aquí seguramente con muchos sueños y con la idea de poder dedicarse cada uno a lo suyo. ¿Qué más hace única a esta miniserie que justifique que la gente se conecte para verla? ¿Cuál sería la otra característica que ustedes dirían que la diferencia del resto de las propuestas que justo este año de pandemia están tan volcadas al mundo digital? Ujú. ¿Quieres responder, Javier? Ves que me salgo de la vaina por responder, como decimos en Argentina, Eh, porque río porque yo insisto mucho con el significado de las cosas que Adam hace. Eh, eh, Aunque él a veces no habla mucho, pero para mí siempre hay muchísimo contenido en lo que hace. Y pienso que en este caso la serie representa, yo no puedo evitar de hacer el paralelo con lo que está sucediendo en este momento como a nivel planetario, como humanidad, en el sentido en que el personaje de esta serie, y no quiero adelantar mucho, se ve confrontado a mirar cosas que no quería ver o cosas que no sabía quizás que existían y que podían ver
las típicas cosas que enterramos, digamos, que podemos llamarlo el invisible, que podemos llamar heridas, sufrimientos, lo que no queremos ver. Y digo, es un poco lo que está sucediendo desde hace, ya va a ser un año. Es como que este confinamiento nos obliga a estar dentro de cuatro paredes y enfrentarnos con cosas que no queríamos ver antes porque teníamos la posibilidad de ir al bar, de juntarnos con amigos, etcétera. Así que para mí eso es un poco el sentido de esta serie, más mirás al costado, peor las cosas se manifiestan en el exterior. Y eso fue un poco lo que yo traté de hacer también con mi música, que es lo que me vuelve loco de componer la música, ¿no? Que mi pasión es tratar de mostrar el invisible, de revelar lo que no se ve. Y Adam, desde el punto de vista visual, ¿cuál dirías que es la característica esencial de esta miniserie? Y para completar un poquito sobre lo que habló Javier, de hecho, justamente creo que hace 2 o 3 días le escribí a Javier sobre una entrevista que había realizado para un festival de otro proyecto que habíamos realizado anteriormente, que se llama El Tiempo del Agua. Y mirando la entrevista, en un momento digo, sí, esto habla también es una protagonista femenina, es otro tipo de historia, otro tipo de género. Pero en el otro caso también decía, habla un poco sobre enfrentar las pérdidas. Y de repente le digo a Javi, como, che, mirá, qué tonto, siempre estoy hablando de lo mismo. Y, y en ese sentido, yo creo que las historias están todas contadas. Ahora siempre hay una nueva mirada o una nueva forma también de expresarla. Eh, en este proyecto tenía ganas de ir a algo que fuera un thriller, algo más, no sé si, bueno, popcorn suena un poco peyorativo, pero más de entretenimiento, genuinamente. O sea, que la gente se quedara enganchada y tratando de seguir el hilo lo máximo posible y sin largar hasta el final. Que en otros proyectos que hicimos tal vez es un público un poco más restrictivo o más culturalmente específico, que en este yo creo que distintas personas de distintos rubros se pueden identificar con el solo hecho de una persona en aprietos tratando de salir adelante, ¿no? Em, y después respecto a lo más distintivo, yo creo que es la música, es una bomba. Eh, la banda sonora es de otra calidad de lo que uno puede consumir en un proyecto de esta envergadura, em, que no es una película de Denis Villeneuve, ¿no? Donde hay otros recursos y otras cosas. Sin embargo, no se quedaría chica la banda sonora en ese sentido. Eh, y creo que una de las razones por la cual trabajamos juntos es porque todavía Denis Villeneuve no sabe quién es Javier, pero cuando sepan ya voy a tener que buscar a alguien Lo más. van a robar. Y como creadores, ¿cómo ven el futuro de ustedes en particular, pero del mundo artístico en general? ¿Se volverá a lo que antes se llamaba normalidad? ¿Se seguirá con esta línea de trabajo en el cual el principal canal de difusión sigue siendo, o es por el momento al menos, el mundo digital? ¿Cómo ven que se va a desenvolver esto a futuro? ¿Cuáles son sus expectativas? Eh, Javier. Sí, para comenzar, no creo que se pueda volver a lo que llamamos normalidad. No creo que se deba volver tampoco, por ¿Por varias qué? razones. Ujú. Si hablamos solamente del contexto artístico de nuestro medio, eh, concretamente hay o había una cierta precariedad que ya estábamos, digamos, artísticamente con el respirador artificial. Creo que lo que vino a hacer la pandemia es mostrar que todo se derrumba, porque las cosas necesitan que sean construidas, hechas de otra manera. Eso con respecto a volver a la normalidad. Yo pienso que deberíamos
debemos, o el proceso natural va a ser una transformación. ¿Qué es? No lo sé, no lo sé. El arte, la música, el arte visual, la escritura, yo creo que ha acompañado al ser humano desde los tiempos más remotos. No pienso que es algo que va a desaparecer, no me preocupa eso tampoco. Yo pienso que es buscar la manera en la cual vamos a poder compartir, crear y continuar nutriéndonos para hacer cambiar y evolucionar este sistema. Adam, desde el punto de vista de la creación de películas, series, de la creación visual, ¿cómo ves tu futuro en Em, particular y de la creación en general? bueno, en mi cotidiano trabajo para una compañía de videojuegos, soy director de la cinematografía y, y en ese sentido lo veo en presente, o sea, las producciones, incluso en film y televisión, se están transformando, están adaptándose a distintas circunstancias. Ya lo estaban haciendo antes de la pandemia, Mm. con todo lo que es realización digital. O sea, he trabajado en films de otros realizadores un poco más conocidos que yo, eh, donde todos los planos que hacíamos, o una gran cantidad de los planos que hicimos, fueron hechos en la computadora. O sea, sin la presencia del protagonista, incluso a veces los reproducimos a nivel digital con modelos y demás, y eso se está haciendo cada vez más accesible, del mismo modo que hoy nosotros para una serie independiente podemos tener acceso a una cámara que pueda hacer 4K, etcétera, que hace 10 años era impensable rodar a un tipo de resolución eh, de manera independiente y con un resultado visual tan de buena calidad, ¿no? Yo creo que la parte de realización de 3D también se va a digitalizar. Hay cada vez más estudios que están utilizando motores de juegos como Unreal y están reemplazando desde eh, ¿cómo se diría? Environments, desde nada, los Entornos. lugares, los entornos, gracias, hasta a veces yo tengo guiones que los hago leer por una computadora, o sea, escucho las diferentes voces, entonces puedo tener una sensación del ritmo, de los personajes, de, de cómo entregan ese texto. Si bien es un robot, es bastante sorprendente. Puedes tener una idea de una obra de un modo que no planificábamos antes. Yo creo que eso, en ese sentido técnico-artístico, se está evolucionando y va a seguir evolucionando, incluso más con la pandemia. El acceso también a la informática, el hardware, es cada vez más impresionante. De hecho, para hablar de cosas, de algunas limitaciones técnicas que tuvimos con el corto, dado que estaba rodado en 4K y demás, a veces tenemos problemas con el proceso de rendering. Y justo una de las personas que hacía los títulos, solo los títulos, renderizar los títulos para la serie, nos demoraba como 12 horas. Y ahora que estuvimos cambiando máquinas, ayer la persona Benoit Rivard, quien se ocupó de diseñar los títulos, me dice, bueno, con la nueva máquina los hago en 40 minutos. Es una locura el nivel de proceso de la imagen que al fin y al cabo es información. Después pueden ser voces, pueden ser modelos, pueden ser texturas. Eh, el mundo se está transformando de una manera digital que es apabullante. Yo creo que eso va a acompañar y va a seguir cada vez más. El tiempo vuela y Zoom nos está apurando, entonces para hacerlo corto o para ir cerrando, mejor dicho, para ver esta miniserie que ustedes van a estrenar este jueves, ¿qué es lo que tiene que hacer el público que esté interesado? ¿Dónde puede verla? ¿Hacia dónde debe recurrir? ¿Cómo accede a ella? ¿Quieres decir, Javier? Eh,
es que en realidad te encargas vos. Sí, bueno, Vamos a compartir el link, pero va a ser sobre Vimeo, si no me equivoco. sí, es sobre Vimeo. Los 4 episodios van a estar disponibles. O sea, ya lo están, pero están bajo password. Vamos a liberar el password el jueves a las 20 horas de Quebec. Y nada, el link va a estar disponible en la página de la entrevista. La lengua de la serie es... Está hablada en inglés mayormente, y están todos los subtítulos disponibles en español, en francés de Quebec, francés internacional, japonés, ¿qué más? Alemán pronto, y ¿me olvido de alguno? No, estoy tramitando el hebreo con alguien en Israel, pero vamos a Ah, ver. bueno, ¿Y hay un tiempo límite de acceso o la gente podrá acceder a la miniserie cuando quiera? eh, por lo pronto va a estar abierto, pero tenemos que ver porque ya fue enviado a alguna serie de festivales y puede ser que nos pidan de retirarlo eventualmente. Así que aprovechen mientras está disponible. Si no, después serán los lugares de festivales o donde, donde siga. Entonces, a partir de este jueves a las 20 horas, de Reminder de Javier Asensio, quien ha aportado básicamente o principalmente la música, pero no excluyentemente, es un creador multifacético, y dirigida esta miniserie por Adam El Cost. Con ambos hemos tenido el placer de hablar en esta ocasión y espero poder tener una a futuro también. Muchísimas gracias por esta entrevista a los dos con Radio Canadá Internacional. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias Luis por tu tiempo.